Bueno, en esta clase, en realidad la idea es que ustedes puedan ubicarse en el cuerpo humano, ubicar cuál es la posición anatómica del cuerpo humano, ubicar cuál es la parte derecha y la parte izquierda, principalmente en la figura que ustedes están viendo, ubicar las cavidades del cuerpo humano, estas cavidades cómo se dividen y cómo podemos, dentro de las cavidades, donde encontramos en realidad los distintos órganos. También lo que vamos a ver acá son los distintos planos imaginarios en los que podemos cortar el cuerpo o un órgano para su estudio. Acá en esta filmina vamos a ver las regiones corporales. Tenemos que ubicarnos en el cuerpo. El cuerpo está dividido en regiones. Como ven ustedes en la imagen, tienen hay una vista anterior y una vista posterior. En la vista anterior, digamos que la vista anterior es la posición anatómica. Así vamos a ver al cuerpo humano cuando nosotros le pidamos ubíquelo en posición anatómica. Las regiones, al cuerpo lo podemos dividir en varias regiones. En cabeza, en cuello, en tronco, en el cual el tronco se divide en el tórax, que es la parte lila, en el abdomen, que es la parte amarilla, y en la pelvis, que es la zona verde. Y después tenemos los miembros superiores, que están pintados de celeste, y los miembros inferiores, que están pintados de rosado. En la parte posterior podemos marcar lo que es el dorso, que está pintado en marrón, el periné, que está pintado en verde, y bueno, los miembros superiores y los miembros inferiores. Acá vamos a distinguir las cavidades corporales. En el cuerpo está dividido en cavidades. Vamos a ver que en la imagen tenemos una vista lateral, la vista lateral derecha, y una vista anterior. Bueno, las cavidades corporales tenemos la cavidad craneal, que se encuentra en la cabeza, la cavidad vertebral, que se encuentra por dentro del conducto vertebral de la columna vertebral, la cavidad torácica, que está pintada en celeste, la cavidad abdominopélvica, que está pintada en verde, es decir, es la zona donde está la parte abdominal y la pelvis. Y como ven, hay un músculo importantísimo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica, que es el diafragma, que más adelante lo vamos a describir. Dentro de la cavidad torácica es importante que ustedes identifiquen las cavidades que forman la cavidad torácica o que se encuentran dentro de la cavidad torácica. ¿Y cuáles son? Tenemos la cavidad pleural derecha y la cavidad pleural izquierda. Como ven, están delimitadas por líneas de color lila. Dentro de estas cavidades pleurales ustedes van a encontrar a los pulmones. Observen en el dibujo, observen cuál es la parte derecha del dibujo y cuál es la parte izquierda del dibujo. Ustedes lo están viendo en forma especular, por lo cual lo que para ustedes es la derecha, en el dibujo es la izquierda, y para lo que ustedes es la izquierda, en el dibujo es la derecha. Ténganlo muy en cuenta para cuando uno les pida dibujar alguna estructura, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la parte derecha del cuerpo y cuál es la parte izquierda del cuerpo en un dibujo?
Y entre las dos cavidades pleurales vamos a encontrar el mediastino. En el mediastino, que es la zona central, digamos, de la cavidad torácica, en el mediastino medio inferior, vamos a encontrar el corazón, que en su momento, cuando veamos sistema circulatorio, lo vamos a describir, vamos a describirlo por más detalle. Bueno, observen también en el dibujo el diafragma, no se olviden del diafragma, que es el músculo que divide el tórax de la cavidad abdominal o abdominopélvica. Bueno, acá vamos a ver los planos corporales. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque si ven el trabajo práctico van a ver que tienen una pregunta en el trabajo práctico que está relacionado con los planos corporales. Al cuerpo lo podemos dividir en planos imaginarios, ¿sí? Y esos planos van a dividir al cuerpo de una manera u otra. Los planos tenemos el plano medio o medio sagital, que es el plano que divide al cuerpo en forma longitudinal y lo divide es el que pasa por el eje del cuerpo y divide al cuerpo en una parte derecha, en una zona, una sección derecha y una izquierda. Después tenemos planos sagitales, que no es el plano medio sagital, sino planos que son paralelos al plano medio sagital y que pueden ir dividiendo al órgano o al cuerpo en distintas secciones. Pero siempre lo vamos a dividir al órgano o al cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. Se diferencia del medio sagital porque el medio sagital pasa exactamente por el medio del organismo o el medio del órgano y divide, es decir, que pasa por el eje central del cuerpo humano. Después tenemos el plano coronal o frontal. El plano coronal o frontal es perpendicular al plano medio o al plano sagital. Es perpendicular. El plano coronal va a dividir al órgano o al organismo en una parte anterior y una parte posterior. Y después tenemos el plano transversal. El plano transversal es un plano que es perpendicular al plano sagital, al plano medio y al plano coronal. Y divide al cuerpo o al órgano en una parte superior y una parte inferior. ¿Para qué es importante que ustedes conozcan los planos corporales? Porque cuando ustedes empiecen a trabajar en anatomía y empiecen a ver las imágenes o los dibujos, es importante que sepan cómo están cortados, cuál es el plano que cortó ese órgano para poder analizarlo. ¿Sí? Ahora en las próximas filminas les muestro ejemplos de cómo se ve un órgano o una estructura dividida por los distintos planos, ¿sí? Entonces es importante que cuando ustedes vean una imagen anatómica, vean y sepan cuál es el plano, cómo está cortada ese órgano o esa estructura. Bueno, acá vemos el encéfalo y observen ustedes que en este caso el encéfalo está cortado o atravesado por un plano transverso y observen a su derecha la sección, cómo se ve la sección del encéfalo cortado por el plano transverso. Acá vemos el mismo encéfalo pero cortado
por un plano frontal o coronal. Entonces ven a su derecha cómo se ve el encéfalo cortado por un plano frontal o coronal. Si hacen para atrás, van a ver que se ve que las estructuras que se ven son totalmente distintas. Bueno, y acá el encéfalo cortado por un plano sagital. Y ven en la parte derecha de la imagen cómo se ve el encéfalo si yo lo corto en un plano sagital. ¿Sí? Entonces, para que puedan comparar cómo se ve, en este caso el encéfalo o cualquier órgano, en cualquier órgano va a pasar lo mismo, dependiendo del plano que yo lo corte, con el plano que yo lo corte, transversal, coronal o sagital, es lo que yo voy a poder observar de ese órgano o de esa estructura. Bueno, este es otro ejemplo, en este caso de la cavidad torácica. Si yo la cavidad torácica la corto en un plano sagital, por lo general cuando ustedes vean imágenes anatómicas, siempre les van a decir en qué plano se cortó ese órgano o esa estructura, ¿sí? Eso tenganlo siempre en cuenta. En este caso es un corte sagital del tórax. Entonces, cuando yo hago un corte sagital, puedo observar, por ejemplo, veo la columna vertebral, veo, bueno, la médula espinal que va por dentro de la columna vertebral, veo la tráquea, veo el esternón hacia la parte anterior del cuerpo. También es importante cuando uno ve la imagen saber cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior de esa imagen. Veo, bueno, la arteria aorta, la cavidad del corazón, se observa también el diafragma. Acá la cavidad torácica la cortamos en forma transversal, el plano es transversal. Entonces, si comparan con la imagen anterior, van a ver que acá vemos otras cosas, ¿sí? Otros órganos dentro de la cavidad torácica. Se ve la cavidad torácica de otra manera. Entonces también es importante que vean cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior de la imagen. Entonces ahí vamos a poder observar, ven en rosado, en este rosado bien fuerte, ahí vemos los pulmones. Observen la columna vertebral o las vértebras siempre están en la parte posterior del organismo, por lo tanto en la parte posterior de la cavidad torácica. Vemos el esternón, bueno, vemos el corazón, vemos la aorta, parte de la aorta, las membranas pleurales, parte de las costillas. Bueno, es importante que en todo caso frenen la imagen del video que le estamos pasando y observen bien las estructuras en cada uno de las filminas, observen bien las estructuras, ¿sí? Para poder ir ubicándose. En anatomía, ustedes piensen que lo que están viendo es lo que tienen ustedes, es su cuerpo. Entonces, a veces es importante tratar de imaginarse que el dibujo que ustedes están viendo es lo que tienen ustedes en el cuerpo. Traten de ubicarse ustedes, ese dibujo, ubicarlo en su cuerpo para poder dimensionar lo que están viendo. Esta imagen es para que ustedes pudieran observar en un cadáver, si yo saco la parte anterior, si saco el esternón, si saco la parte de las costillas, si saco los músculos abdominales, ¿qué observo en la cavidad torácica y abdominopélvico? Entonces, bueno,
los órganos que se van a destacar si yo sacara esas estructuras son los pulmones. Observen dónde se encuentran con las flechas, dónde se encuentran los pulmones, el corazón, el diafragma. Vean cómo lo importante del espesor del músculo del diafragma, el hígado, bueno, y el intestino. En este caso lo que se observa es el intestino delgado. Acá vamos a ver cómo se divide la cavidad abdominopélvica. Acuérdense que la cavidad abdominopélvica es la cavidad que se encuentra por debajo del diafragma, que abarca la parte abdominal y la parte pélvica. Es un concepto que ustedes tienen que tener claro, principalmente cuando vean Anatomía y Fisiología 2, donde este concepto está presente permanentemente, por lo cual se evalúa permanentemente. Esta cavidad la puedo dividir de dos maneras, o en 4 cuadrantes o en 9 regiones, que paso a explicar. Bueno, acá vemos cómo podemos dividir la cavidad abdominopélvica en 4 cuadrantes, que son el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Como pueden observar, para dividir los cuadrantes se traza como una cruz imaginaria, donde el centro de la cruz es el ombligo. Bueno, ahora vamos a dividir a la cavidad abdominopélvica en 9 regiones. Antes no les había dicho, pero es importante que lo sepan, cuáles son los límites de esta cavidad abdominopélvica. Como ya les dije en diapositivas anteriores, el límite superior, el que va a separar la cavidad torácica de la abdominopélvica, es el diafragma. Entonces el límite superior de esta cavidad es el diafragma. El límite inferior es el músculo el diafragma pélvico. Los laterales y la parte anterior están delimitadas por los músculos abdominales. Y la parte posterior está delimitada por la columna vertebral, la porción lumbar y sacra de la columna vertebral, y por las últimas costillas. Entonces, ya teniendo el límite, sabiendo el límite, ahora sí vamos a dividir esa cavidad en 9 regiones. Para dividirla en 9 regiones tenemos que trazar líneas imaginarias que nos permitan esa división. Las líneas longitudinales se llaman líneas medioclavicular, derecha e izquierda. Es decir, si yo trazo líneas rectas, haciéndolas pasar por la parte media o por la mitad de las clavículas, de cada una de las clavículas. Después tengo que trazar 2 líneas horizontales. Estas líneas horizontales, tenemos una línea horizontal superior y una línea horizontal inferior. La línea horizontal superior es la línea subcostal, es decir, que es la línea imaginaria que pasa por debajo de la parrilla costal. Y la línea imaginaria inferior, horizontal inferior, es la intertubercular. Es la línea que une los tubérculos ilíacos. Es decir, que es la línea que pasa justo por encima de la espina ilíaca, de las espinas ilíacas, de cada uno de los costales.
Bueno, entonces ya tenemos trazadas las líneas imaginarias, entonces ahora a estas 9 regiones les vamos a poner nombre. Sí tengan en cuenta que las regiones que están en la parte central son un poco más anchas que las regiones que están en los laterales. Y las vamos a nombrar en función de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Cómo se llama? Tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco o región lumbar derecha, región umbilical o mesogastrio, flanco o región lumbar izquierda, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Depende de la bibliografía, también pueden llegar a encontrar otros nombres o que las denominen de otra manera, pero nosotros nos vamos a guiar por esta denominación. ¿Para qué nos sirven estas regiones? ¿Para qué nos sirven dividir a la cavidad abdominal en 9 regiones? Bueno, para ubicar después los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominopélvica. Por eso le digo, y como ustedes ven en la imagen a su derecha, van a ver los órganos del sistema digestivo, principalmente. Por eso es que yo les decía que lo van a usar y lo vamos a tener muy en cuenta cuando veamos Anatomía y Fisiología 2. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado la clase de generalidades y nos encontraremos en las próximas teorías.